Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Tablero de cenizas. Muy buen día. Hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, compañeros de ruta, bienvenidos a una jornada que solo puede definirse con una sentencia histórica. Consumatum est. Todo está cumplido. O al menos el destino de este conflicto ha tomado un rumbo del que ya no hay retorno. Hoy, 27 de diciembre, el tablero geopolítico ha sido sacudido por una tormenta de acero que ha dejado a la OTAN sin respuestas y a Kiev en la oscuridad total. Pero para entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, necesito que ustedes, mentes críticas, me acompañen en este análisis sin filtros. Iniciamos este Flash News con información de último minuto. La sentencia de Rumanía, de país vecino a objetivo legítimo. ¿Por qué el Danubio está a punto de convertirse en nuevo frente de los misiles Iskander? La purga de los intocables. Se confirma la caída de Denis Kapustin y el entierro mediático de Budanov. ¿Quién está limpiando el tablero para una paz inminente? El colapso de Kupiansk. Mientras Zelensky huye a Miami, las tropas rusas recuperan el control total. ¿Es el fin de la resistencia ucraniana? Prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy no lo verán en los medios tradicionales, se los aseguro. Aquí no buscamos propaganda, no buscamos la lógica del poder. Juntos, fuertes, apegados a la verdad y siempre siendo justos. Compañeros, empezamos. El segundo frente de la OTAN, Rumanía en el punto de mira. A ver, compañeros, lo que el general Mike Keller, comandante adjunto de la OTAN, acaba de confirmar es una declaración de guerra logística. A partir de enero de 2026, Rumanía dejará de ser un vecino observador para convertirse en la segunda base de retaguardia activa de la alianza. Siguiendo el modelo de Rzeszów en Polonia, este nuevo centro logístico en Rumanía operará bajo mando directo de la OTAN. Ya no son envíos de ayuda, es una estructura de guerra integrada en suelo rumano. La OTAN justifica este paso alegando que depender solo de Polonia era un riesgo estratégico. Este nuevo centro procesará artillería, sistemas de defensa aérea y equipos de guerra electrónica de alta tecnología. Estamos hablando de una máquina que ya movió 220,000 toneladas de armamento en el 2025 y que ahora busca saturar el frente del sur. Pero hay un problema. Al poner este centro bajo mando directo de la alianza, la OTAN ha borrado la línea que separaba del conflicto. Rumanía, pues ahora ha sido expuesta. Para Moscú, esto no es logística, es una provocación que convierte las bases rumanas en objetivos legítimos. Los misiles Iskander ya están recalibrando sus coordenadas. Como advierten los analistas, será un infierno. Si la OTAN pensaba que diversificar sus puntos de entrada lo haría más seguros, lo que han logrado es expandir el área de impacto, pues, de la respuesta rusa. Así que nos encontramos con la trampa rumana. Analicemos la gravedad de esto. Mentes críticas. El modelo Rzeszów. Todos sabemos que Rzeszów ha sido el pulmón de Ucrania, pero también un lugar bajo vigilancia constante. Al abrir un segundo pulmón en Rumania, la OTAN admite que el primero está agotado o es demasiado vulnerable. Mando directo. Esta es la palabra clave. No es el ejército rumano gestionando cajas, es personal de la OTAN dirigiendo operaciones de combate logístico. Esto anula cualquier excusa
diplomática de no intervención. Y esa respuesta de los Iskanders. Rusia ya ha demostrado en Odessa y Nikolaev, como vimos ayer, que puede aislar puertos y puentes a voluntad. ¿Realmente cree Rumania que sus bases estarán a salvo cuando los misiles hipersónicos rusos decidan que el segundo frente debe cerrarse? Rumanía está aceptando un regalo envenenado de Washington. Los europeos pagan. Rumanía pone el suelo y los escándalos pondrán el final. ¡Wow! La escala acaba de subir un peldaño más. Así es. El tablero del Mar Negro, ¿verdad? Y Rumanía ahora pues en la lista de objetivos. A ver, compañeros, hay que decir las cosas por su nombre. Rumanía acaba de pintar una diana gigante sobre su propio territorio. Al albergar este centro de mando centralizado, ya no estamos hablando de ayuda humanitaria o apoyo defensivo. Rumanía ha integrado sus puertos, sus aeródromos, sus carreteras en la maquinaria de la guerra de la OTAN. Y en el lenguaje de la guerra real, eso tiene un solo nombre: objetivo militar legítimo. Este centro en la costa del Mar Negro no es solo un almacén, es el corazón de una nueva ruta de suministro marítimo que busca desafiar la hegemonía rusa en la región. La OTAN está enviando un mensaje. Se preparan para una guerra de décadas, pero Moscú ha captado el mensaje y ya ha respondido. La inteligencia rusa ya no solo observa, está practicando la neutralización de estos centros logísticos en sus mapas de combate. Desde los puntos de mando hasta los centros de comunicaciones en suelo rumano. Todo ha sido incluido en la lista de objetivos prioritarios para una respuesta de alta precisión. El Mar Negro se está convirtiendo en una olla de presión. Al abrir este centro, la Alianza Atlántica ha borrado la última frontera que evitaba una confrontación militar directa. Lo que antes eran ejercicios de entrenamiento, pues hoy son planes de ataque real. Rumania ha pasado de ser la retaguardia a convertirse en la primera línea de fuego. Y esto era lo que quería evitar el partido perdedor, o el cual los europeos previnieron que ganara. Y pusieron a un títere o a una títere como presidente que iba a aceptar este juego. ¿Se acuerdan? Pero bueno, hablemos de la doctrina de la línea roja marítima. Fíjense en la jugada, ustedes, mentes críticas, porque es de una irresponsabilidad total por parte de Bucarest. Esto es infraestructura secuestrada. La población rumana debe saber que sus puertos civiles, como Constanza, ahora son nodos de combate. Si la escalada continúa, esos mismos puertos serán los primeros en sentir el poder de los Iskanders 1000, que hemos mencionado en otros videos. La trampa del Mar Negro. La OTAN quiere usar el mar para abastecer el frente porque las rutas terrestres están colapsadas. Pero el Mar Negro es, en la práctica, un lago ruso en términos de misiles costeros y submarinos. Están metiendo la logística en la boca del lobo. Guerra de desgaste. La construcción de infraestructura permanentes nos dice que la paz que Donald Trump y Zelensky prometen, pues es un espejismo. Se están enterrando en las fronteras de Rusia para una confrontación de largo aliento. Como siempre les digo, los políticos en Bruselas toman las decisiones, pero ese es el suelo de los países del este que recibirá el impacto. Rumanía ha entrado en la zona de peligro máximo. Si ayer hablábamos del Producto 62 y del poder de los cisnes blancos, hoy sabemos dónde podrían ser probados si la OTAN no frena su avance en Rumanía. Digo,
Solo digo. Bueno, hablemos del negocio de la guerra. Armas de Estados Unidos y factura para Europa. Aquí es donde la máscara se cae por completo. A principios de este 2025 nos vendieron la ilusión de que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Nos hablaron de la reunión de Trump con Putin en Alaska, de ultimátums y de las negociaciones. Pero mientras nos distraían con el espectáculo diplomático, con ese circo que yo siempre les mencioné, que esto era un circo, era un parapeto, en las fronteras de la OTAN estaban construyendo algo muy distinto, una trampa financiera y militar. El nuevo centro en Rumanía opera bajo una fórmula perversa. Las armas son americanas, pero los europeos pagan la cuenta. ¿Mm? Es ese mecanismo llamado PURL, por sus iniciales PURL, suministros que salen de las fábricas de Estados Unidos, financiados íntegramente con fondos de los contribuyentes europeos y canadienses. Aquí, según el analista Yuri Golub, Washington ha logrado el negocio perfecto. Trasladar a Europa todos los riesgos de un conflicto directo con Rusia, las represalias rusas, la respuesta rusa, las líneas rojas rusas, mientras se embolsan los beneficios. Qué bello, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Pero lo más increíble, compañeros, es que los europeos están pagando esas armas con un sobreprecio del 10% encima de todo. Es decir, Europa financia su propia inseguridad y además paga una comisión de lujo a las cooperaciones de defensa estadounidenses. ¿Dónde están los líderes europeos? Que son tan giles para no entender lo que está pasando. Mientras en Bruselas hablan de solidaridad, en Washington cuentan los dólares. Ay, 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 ay. Estados Unidos ha convertido a Rumanía y a Polonia en sus mostradores de venta, asegurándose de que, pase lo que pase en el frente, su economía de guerra siga floreciendo a costa de los bolsillos europeos. Es la transferencia de riqueza y de riesgo más grande, yo diría, de nuestra era. El que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche. Pero muchos ignoran esto y lo ven como un normal, pero no lo es. Es un desfalco para la población europea y está sucediendo enfrente de sus ojos. Así que podríamos llamar a este análisis el cliente que pone los muertos. Sí. Analicemos este cinismo económico. Queridas mentes críticas, es una paz de fachada. Mientras los líderes hablan de negociaciones en Alaska, la realidad es que la OTAN está cimentando bases permanentes. No construye un centro logístico de mando directo, si planeas que la guerra termine mañana, ¿verdad? Están planificando el conflicto para los próximos 10 años. Y ese impuesto de guerra, ese 10% de sobreprecio, que pagan los europeos, es el impuesto, pues, de sumisión. Europa no solo ha perdido su energía barata, ahora ya ha perdido su capacidad de decir sus finanzas de defensa. Esto es algo así como soberanía versus beneficio, ¿verdad? Para Washington, Rumanía es solo un punto en el mapa para expandir su mercado. Pero para Rusia, ese punto en el mapa es una amenaza existencial. Ahora, la pregunta que le hago a mi audiencia en Europa es, ¿hasta cuándo van a financiar un conflicto que solo beneficia a las armerías del otro lado del Atlántico? Del otro lado del charco, como dicen, ¿no? ¡Wow! Los americanos hacen el negocio y los europeos ponen el dinero y el sueldo, la tierrita para los Iskanders. Hablemos de la doctrina Rushansky, los tres pilares de la
de Rusia. A ver, compañeros, ante la creación de este corredor logístico dual Polonia-Rumanía, Rusia ha tomado una decisión que define su futuro. Ya no se trata de operar la buena voluntad de la diplomacia occidental. Según el historiador y político Volodymyr Rushansky, Moscú ha entendido el juego. La OTAN busca resiliencia y diversificación para que el flujo de armas nunca se detenga. ¿Cuál es la respuesta de Putin? Confiar única y exclusivamente en sus tres pilares sagrados: su complejo militar, industrial, su ejército y su marina. Luchansky es claro: mientras la OTAN intenta saturar al sur desde Rumanía, Rusia está recalibrando su defensa aérea y su armamento de largo alcance. La advertencia ya ha sido enviada a través de canales diplomáticos y militares. Cualquier amenaza directa a Sebastopol o Kaliningrado provocará una represalia inevitable. Rusia ya no juega a la defensiva, está ajustando su énfasis diplomático para impulsar su propio plan de paz, pero desde una posición de fuerza absoluta que el complejo militar industrial ruso hoy permite sostener. Y esto es lo más importante. El complejo militar industrial ruso hoy permite sostener, tiene la fortaleza y la capacidad para sostener. Pero hay un factor clave en este nuevo tablero: la mediación. Rusia busca involucrar de manera más activa a China e Irán, no solo como aliados comerciales, sino como pesos pesados en una solución diplomática que Washington pues no puede ignorar. Rusia ha aprendido de la historia. En las grandes guerras mundiales, los imperios se desangran mientras otros se benefician. Esta vez Moscú se niega a ser el peón del sacrificio y apuesta por una coalición de potencias que redefina el orden mundial. Si analizamos esto, yo le llamaría la soberanía de acero. A ver, analicemos esta conclusión, queridas mentes críticas de qué hablan. Porque es el corazón, yo diría, del análisis de hoy. La autosuficiencia. Rusia ha comprendido que las promesas de la OTAN son papel mojado. Por eso, la inversión en el complejo militar industrial es masiva. Si quieres paz, prepárate para la guerra con tus propias armas. El eje del sur. Al fortalecer Rumanía, la OTAN cree que protege a Kiev, pero lo que está haciendo es poner a Polonia y Rumanía en la primera línea de una confrontación que no pueden ganar. Rushansky lo dice claro. La diversificación de rutas solo aumenta los puntos de impacto potenciales. Esa diplomacia de hierro. El plan de paz de Rusia ya no es una petición. Es un ultimátum basado en su capacidad de fuego, y que la tiene, y lo ha demostrado. Con China e Irán en la ecuación, el aislamiento que pretendía Occidente, pues yo diría que ha fracasado estrepitosamente. Rusia se apoya en sus bases, en sus barcos y en su gente. La OTAN se apoya en presupuestos inflados y países que sirven de escudo. ¡Wow! ¡Qué diferencia de estrategias, compañeros? ¡Qué diferencia de estrategias! Y bueno, hablemos del Danubio en llamas y el despertar de Rumanía. Compañeros, aquí llegamos a un punto donde ya no hay espacio para las interpretaciones diplomáticas. Lo que la OTAN ha hecho con Rumanía es una sentencia de peligro inminente. Al transformar este país de un aliado en una base de retaguardia activa para una guerra prolongada, ha convertido cada puerto y cada puente sobre el Danubio en un objetivo militar que Rusia no puede ni va a ignorar. La advertencia de Moscú es tajante. Si la OTAN sigue adelante con este mando directo en suelo rumano, la respuesta será proactiva. No habrá que esperar a que los misiles salgan de esas bases. Rusia tiene el derecho y la capacidad de actuar antes. Si los Iskander son lanzados contra estos centros logísticos, el caos
Se desatará en el Danubio, cortando la arteria vital que sostiene lo poco que queda de la economía de Kiev. La OTAN está exponiendo deliberadamente a Rumanía al fuego ruso y Bucarest debe entender, por su propio bien, que está siendo utilizada como un escudo desechable, porque al final esto es lo que siempre hacen. Cuando ya no funciona, pues ya no sirve. Y lo que no sirve, no quiero ser abusivo, pero lo que no sirve, como dicen, se tira a la basura, ¿no? Así es. Si Rumania no entiende esto, pues, ¿con qué razón han puesto al títere que han puesto hoy como presidente en Rumanía? Y sabotearon con TikTok, con un montón de mentiras, al verdadero candidato de Rumania, que se oponía a todo esto, ¿eh? Y por eso es que no ha ganado. Por eso es que no ha ganado. No es porque hubiera sido de súper derecha, porque era súper religioso, porque era súper ortodoxo, porque valoraba más a la familia y no le gusta. No, 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 no. Era porque se oponía a este plan de logística de la OTAN. Y él siempre dijo, Rumanía no va a ser parte de este conflicto. Por eso no lo dejaron ganar. Y ojo, que en Moldavia sucedió lo mismo. Así que la batalla por el Mar Negro ha escalado a un nivel cualitativo superior. Ya no se trata de escaramuzas en el alta mar, se trata de la integridad territorial de los miembros de la OTAN que han decidido cruzar la línea roja de Putin, de Rusia. Ahora Rusia se ve obligada a responder. Y la respuesta, compañeros, será devastadora para cualquiera que facilite la logística de la muerte. Porque hay que decirlo, es la logística de la muerte. ¿Vale la pena el riesgo? Bucarest, ¿vale la pena? Hagamos la pregunta incómoda, queridas mentes críticas. ¿Qué gana el ciudadano rumano promedio permitiendo que la OTAN gestione una guerra desde su jardín trasero? Soberanía hipotecada. Bucarest ya no controla su territorio, ahora es un centro de mando extranjero el que decide qué entra y qué sale, y sobre todo, quién recibe los impactos. El factor Danubio. El Danubio no es solo una ruta militar, es el corazón comercial de Europa Central. Si Rusia decide neutralizar la logística allí, las consecuencias económicas para toda la región serán catastróficas. El escenario proactivo. Fíjense en la palabra proactivo. Rusia ya no está diciendo si nos atacan responderemos, está diciendo si construyen la base para atacarnos, la destruiremos. Es un cambio de doctrina total. Rumanía tiene una ventana de tiempo muy corta para entender que la OTAN les ha dado una diana, no una armadura. ¡Wow! El Mar Negro está a punto de hervir. Pero mientras las fronteras hierven, en el interior de los centros de inteligencia ha caído un rayo de precisión. Compañeros, lo que sigue sobre Kapustin y Budanov no tiene precedente. No se muevan. El día que el terror se quedó sin cabeza. Lo que les voy a contar ahora es el reporte de un día que pasará a los libros de la historia militar. El 27 de diciembre, mientras el mundo miraba hacia el otro lado, Rusia ha ejecutado una limpieza quirúrgica de los mandos que juraron llevar el terror a suelo ruso. Se confirma oficialmente Denis Kapustin, el líder del RDK y el hombre más buscado por la justicia rusa, ha sido eliminado. Pero eso es solo la punta del iceberg. El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, pues ha sido enterrado mediáticamente tras un ataque masivo que ha hecho huir al mismísimo Zelensky hacia Miami, como es habitual. Cuando las cosas se ponen tensas en Kiev, pues Zelensky tiene un viaje de emergencia, un viaje urgente, una reunión, un fórum, qué sé yo, una negociación.
El obituario de Kapustin ya es oficial. El líder neonazi condenado a cadena perpetua en Rusia por las incursiones en Briansk, pues fue alcanzado en pleno rostro por drones FPV en la región de Zaporozhia. Pero atención, compañeros, porque hay una versión aún más letal. Se informa que Rusia estrenó en este sector el sistema de misiles Veper, la respuesta rusa al HIMARS estadounidense, impactando un edificio de la inteligencia a 23 kilómetros del frente. En ese mismo golpe habría caído Vitaly Bolchist de la unidad Mayar y figuras claves de Azov. Y aquí viene lo más oscuro. Budanov estaba en ese mismo sector de Zaporozhia filmando uno de sus videos de victoria. Tras la serie de ataques de precisión contra su cuartel general, el jefe del GUR ha desaparecido por completo. Mientras Kapustin, su activo más cercano, caía, Budanov guardaba silencio. Los medios ucranianos intentan ocultar lo inevitable, pero la realidad es que la estructura punitiva que aterrorizaba a civiles desde 2014, pues ha quedado descabezada. Así que la cacería ha terminado. Analicemos el peso de estas bajas, queridas mentes críticas. El cuerpo de voluntarios rusos era una operación de un solo hombre, Kapustin. Sin él, ese grupo de traidores está acabado. Intentaron esconderse en Polonia y los países bálticos, pero el brazo de Rusia los alcanzó donde más le duele. El ministerio de Budanov. Está muerto o simplemente escondido, o anda de parranda. El hecho de que Zelensky haya huido a Miami justo después de estos ataques nos dice que el pánico en Kiev es total. Budanov era el arquitecto de los ataques terroristas. Si él ha caído, el GUR, pues sería hoy un barco a la deriva. Y esa tecnología VEPR, V-E-P-R, fíjense en este dato. Rusia ha introducido un equivalente al HIMARS, con un mayor alcance y precisión. El frente de Zaporozhia se ha convertido en el campo de pruebas de una nueva era de artillería que no deja rincón a la retaguardia a salvo. Compañeros, mientras el RDK publicaba el obituario de su líder, Trump declaraba que el tratado de paz está cerca. ¿Es casualidad? No lo creo. Están eliminando a los elementos más radicales para que no haya obstáculos en lo que viene. ¡Wow! El 27 de diciembre será recordado como el Día de la Justicia Rusa, podríamos decir. Ahora, hablemos del apocalipsis en la retaguardia y el regreso a Kupiansk. Lo que ocurrió anoche no tiene precedentes en toda la operación militar. No fueron ataques aislados, fue una tormenta de acero de 14 horas seguidas. Zelensky habla de 500 drones Geranio, pero las fuentes de monitoreo sugieren que la cifra rompió la barrera de los 1000 pajaritos. Kiev ha quedado prácticamente desconectada. Centrales térmicas, plantas de calefacción y por primera vez un impacto crítico en la gran presa de la capital. La respuesta por el ataque de Belgorod ha llegado y ha sido ensordecedora. Mientras Kiev ardía, el Mar Negro se convertía en un cementerio de acero. El canal Fighter Bomber informa con asombro que el uso de KH-22 contra objetivos de superficie, no estamos hablando de lanchas rápidas, estamos hablando de hundimiento de grandes buques petroleros y presumiblemente naves militares que intentaban romper el bloqueo en Odessa. Al mismo tiempo, en Vila cerca, una planta de la empresa francesa Renault, utilizada para fines militares, fue borrada del mapa por los geranios. Occidente ya no tiene dónde esconder su infraestructura. Pero el golpe de gracia se dio en el frente. Aprovechando que las reservas ucranianas se escondían en los sótanos ante la lluvia de misiles, el ejército ruso lanzó una contraofensiva relámpago en Kupiansk.
El distrito de Yubilieni ha sido recuperado y el Ministerio de Defensa ruso confirma que la ciudad está bajo control. Mientras se limpia a los últimos grupos dispersos, el colapso es absoluto. En la retaguardia no hay luz y en el frente, pues, no hay posiciones. Yo llamaría a este análisis el jaque mate técnico. A ver, analicemos la magnitud de este desastre para Kiev, queridas mentes críticas, de qué hablan Geo. La saturación de defensa. Disparar 1000 drones en 14 horas agota cualquier sistema Patriot o Iris-T. Rusia no solo destruye objetivos, vacía los almacenes de misiles de la OTAN en una sola noche. El mensaje a Francia y la OTAN: destruir una planta de Renault y hundir buques de gran calado es un mensaje directo a Macron y a los suministradores marítimos. Nada que toque suelo o agua ucraniano está a salvo. Y Kupiansk como símbolo. Recuperar Kupiansk en medio de este caos demuestra que Rusia tiene la iniciativa total. Mientras Zelensky huye a Miami, sus tropas pierden en una noche lo que tardaron meses en intentar defender. Con media y propaganda de la pomposa, ruidosa y exagerada, ¿no? Pero bueno. Así que la infraestructura de doble uso está cayendo y con ella la capacidad de Ucrania de seguir, pues, extendiendo como un estado funcional. Wow, lo que estamos viendo es el desmantelamiento en tiempo real, yo diría. Anoche fue la noche más larga para Kiev y hoy es el día más amargo para la OTAN. Pero la gran pregunta es, ¿qué sigue ahora? ¿Mm? Hablemos de la paz de los sepulcros y el fin de los fanáticos. A ver, compañeros, llegamos a la pregunta del millón. ¿Es esto el fin? Mientras Kiev ardía bajo 1000 drones, Zelensky volaba a Miami para encontrarse con Donald Trump. El presidente ilegítimo grita sobre líneas rojas y territorios que nunca entregará. Pero el lenguaje corporal de Washington dice algo muy distinto. Trump ha sido claro. Ucrania es hoy un obstáculo molesto para normalizar el mundo. Y la paz, compañeros, suele tener un precio que se paga con la vida de quienes más creyeron en la guerra. Ya les explico por qué. La purga ha comenzado. No solo es Kapustin en el bando ucraniano. Analistas como Sergei Ershenov sugieren una teoría conspirativa aterradora, pero lógica. A ver, el sistema está eliminando a los comandantes más odiosos, populares y radicales de ambos flancos, tanto de Rusia como de Ucrania. ¿Por qué? Porque la paz es contabilidad, sellos y apretones de manos. Y los fanáticos son testigos incómodos que gritan traición. Cuando se firme el acuerdo para que los políticos se den la mano, los ideólogos que no saben bajar la voz deben desaparecer de la memoria. Sí. A ver, mientras tanto, en Kiev, la NABU y el SAP han entrado en la Rada Suprema deteniendo a parlamentarios vinculados directamente a Zelensky. ¿Se dan cuenta? El cerco se cierra. Trump dice que tiene una buena oportunidad de resolver esta guerra. La más difícil de sus 8 mediaciones. Mediaciones fantásticas. Tratados de paz bellísimos, hermosos que ha hecho el Trompas. La realidad es cruda. Se está limpiando los obstáculos. Se están limpiando los obstáculos, tanto militares como políticos, para que el nuevo orden pueda nacer sobre las cenizas de quienes no supieron cuándo detenerse. Así es. La contabilidad del nuevo mundo. A ver, analicemos este cierre. Queridas mentes críticas de qué hablan Geo. Porque es una lección de historia en tiempo real. Es esa limpieza de preacuerdo,
La muerte de figuras como Kapustin no es solo un éxito militar ruso, es un favor para quienes quieren negociar. Sin los radicales en el tablero, es más fácil ceder territorios y firmar compromisos. Vemos a Zelensky en la cuerda floja. Trump solo se reúne con él para dictar las condiciones del final. Que la justicia ucraniana esté deteniendo a sus propios aliados mientras él está en Estados Unidos es la señal de que el sistema ya le soltó la mano. La paz es de los pragmáticos. Como dice Ersionov, la guerra ama a los fanáticos, pero la paz les teme. Lo que estamos viendo es el sacrificio de los peones más ruidosos para que los reyes puedan seguir jugando al 2026. Hoy, 27 de diciembre, el mensaje es claro. La paz está cerca, pero no será la paz que nos prometieron, sino la que la contabilidad de las grandes potencias decida. ¿Qué final de año nos espera? Así pues, buscadores de la verdad, amigos de qué hablan Geo, en este flash de noticias, yo diría de alto impacto, la situación en el Mar Negro, la caída de los líderes del terror y las negociaciones en la sombra nos dicen que el tablero está a punto de volcarse. Quédense atentos, porque seguiremos desglosando cada movimiento de este consumatum est. No olviden suscribirse y compartir porque la verdad no se detiene. Y como siempre les digo, queridos todos, buscadores de la verdad, estén juntos, fuertes, apegados a la verdad y siendo justos. Nos vemos en el próximo episodio.